Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, una nueva entrega ya, nuestro programa 113, hoy 2 de marzo del 2022, avanza el año increíblemente, ya pasamos los 2 primeros meses, terminamos los carnavales, empezamos las clases hoy, por lo menos acá en provincia, nosotros que somos tan chicos, tan jóvenes. Nuevamente aquí para desgranar las noticias en un mundo cada vez más convulsionado, tratar de dar nuestro punto de vista para que reflexionemos y, como yo siempre digo, dejemos de consumir noticias baratas, podridas, que muchas veces no nos dejan pensar con claridad. Quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, con mis compañeros de equipo, Ana Freddy, Sebastián Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Equipo de radio, Daniel, Sebastián, Juan Manuel, nuestro operador, y por supuesto, como todos los miércoles, a todos nuestros oyentes. Tal cual usted lo dice, con un Ana. Día de calor, más calor que en febrero está haciendo. Como 30 grados. Empezó marzo bravo. Como 30 grados. Siempre decimos usted es medio nosotros, térmico, pero bueno. Yo soy... Cuando yo digo que tengo frío, usted tiene calor y viceversa. A mí varias cosas que ponga con la A inicial, a veces me caben, que significa falta de, ¿no? No voy a decir, no voy a dar ejemplo porque algunos entonces, amigos... ¿atemporal? Sí, también. Algunos amigos dirían, también es asexuado, también es apolítico, no, qué sé yo, pero algunos amigos que me están escuchando se deben estar riendo de esto que estoy seguramente diciendo. Yo siempre digo, palabra con A para decir. Usted me busca la lengua y mire que yo empiezo a hablar. Siempre hablábamos de rebelarnos contra todo aquello que nos impide pensar, y siempre hablamos de demoler mitos, ¿no? Pasar yo lo que digo, por el ojo de la aguja cada tema y noticia, y tratar de analizarlo. Y algo que dijo Alberto Fernández en estos días, y que de alguna manera también lo sintetizó ayer en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, me retrotrajo a una cosa que siempre pensé. Eso es lo bueno, ¿no? Que a veces uno escucha una noticia y le hace ruido para bien o para mal con algo que pensaba previamente. Yo me refiero a lo siguiente: desde no sé, mi adolescencia, que vengo escuchando el país, por ejemplo, creció tal año un 2,3%. El país creció tal año un 5%. El país creció. Yo siempre me pregunté qué significaba la palabra crecer, porque, no sé, ¿se corren los límites del país? ¿Se hace más grande la superficie? No. ¿Qué significa crecer en definitiva? Porque ¿de qué sirve crecer si en definitiva eso no se vislumbra después en la calidad de vida de los ciudadanos argentinos, ¿no? Entonces siempre me pregunté eso, hasta que por primera vez, y este es un poroto que le meto a nuestro presidente, por primera vez escucho desde hace muchos años que un presidente nuevo, un presidente que ya tiene 2 años, pero que es aquí en Argentina, diga que
Por ejemplo, no nos interesa a nosotros en el gobierno el crecimiento, sino que nos interesa el desarrollo. Entonces digo, epa, me interesó el título de la noticia, digo, bueno, voy a analizar este tema. Y Fernández decía, no hay dinero mejor invertido pensando en la sociedad que el dinero que se invierte en educación, en ciencia y en tecnología. Dice Fernández, nosotros como peronistas somos desarrollistas. A nosotros no nos interesa el crecimiento, sino que nos interesa el desarrollo, que son cosas distintas, dijo. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿cuál es la distinción? Y acá me encontré con una grata sorpresa, que es lo que de alguna manera yo siempre pensé. Aclaró Fernández, parecía que me estaba contestando a mí. Aclaró. Crecer supone, por favor escuchemos esto porque es fundamental cuando los economistas, fundamentalmente los liberales, nos vienen con el verso el país creció tanto. Escuchen lo que dice él. Crecer, que un país crezca, supone mejorar los números. Se refiere, por ejemplo, a los números de dólares que entran por exportación, por dar un ejemplo. Yo veo crecer muchas economías, dice Fernández, pero no veo desarrollar a las sociedades. Nosotros lo que necesitamos es que detrás de los números que muestran crecimiento venga un desarrollo real de nuestras sociedades. Y fíjense lo que sigue diciendo. Yo no sé si lo va a cumplir, yo no sé si va a haber posibilidades, pero me parece excelente como objetivo. La idea no es que crezca el centro del país, sino que se desarrolle y crezca toda la Argentina. El principal objetivo del gobierno nacional, continúa diciendo, es que quien nazca en cualquier lugar de la Argentina tenga en ese mismo lugar donde nació la posibilidad de educarse, de encontrar trabajo, de desarrollarse, de hacer su familia, de contar con las posibilidades necesarias para poder lograr sus objetivos y que un día, en definitiva, si tuvo todos esos objetivos cumplidos, llegue el momento de su muerte y se vaya feliz porque vivió en el mismo lugar donde nació y vio que ese lugar se fue desarrollando. Eso es federalismo, dijo Fernández, y la verdad que respondió a muchas preguntas que yo tenía, insisto, desde la adolescencia. Porque siempre me ponía a pensar, y sí, crece el país, crece, ¿y de qué sirve si en definitiva el común de la gente no ve esa mejoría en su vida personal, ¿no? Sí, se va. Sí, me acordé de alguna manera de Leandro Santoro, que es probablemente uno de los mejores, de las personas más aptas para analizar la realidad política, social y económica, ¿no? Para arbitrar entre estos tres ámbitos y relacionarlos entre sí. La verdad que no cualquier persona puede relacionar distintas cuestiones y hacerte que veas, que tengas una visión completa de la situación. Eso es lo que hace Santoro del Frente de Todos, y él justamente decía, hablando del kirchnerismo, que lo importante no era solamente crecer, sino desarrollarse, es decir, no solamente que el país produjera más, sino cómo se distribuía, es decir, crecimiento era producir más, digamos, yo no soy economista, por lo tanto no lo voy a explicar de la mejor manera, pero va por ese lado, y desarrollo tiene que ver más con combatir la desigualdad. Entonces lo que vos decías del liberalismo tiene que ver mucho con, por ejemplo, lo que ocurre en Chile, o lo que por lo menos era Chile hasta ahora, ¿no? Que es la cuestión del crecimiento, que está relacionada, bueno, justamente con el liberalismo, la idea del crecimiento, pero no de la igualdad, que es justamente el problema de Chile. Mucho crecimiento, pero la igualdad, ¿en qué quedamos? Y siempre son los mismos tipos los que se quedan con toda la plata. Y esto que decía del desarrollismo, Alberto Fernández, habría que ver a qué se refería, porque muchos por ahí se podrían acordar de Frondizi, que si no recuerdo mal también usaba el término desarrollismo, sí. Y habría que ver si él se está refiriendo a lo mismo. Eso sería bueno aclararlo. Y hay una comparación poco feliz, que es que Frondizi, salvando las distancias y con todas las diferencias, al igual que Alberto Fernández, si no recuerdo mal, también trató de alguna manera de unir la grieta en esa época, de aliviar un poco la división del país, y terminó logrando que le pegaran de todos lados, similar a lo que le pasa al actual presidente. Entonces esperemos que sea un poco más lúcido para que no le pasen las mismas cosas. Y solamente recuerdo una última cosa que decía Roberto Navarro, el periodista, que es que en Estados Unidos en las últimas décadas había existido un crecimiento importante, por ejemplo, era, no sé, de un
un porcentaje importante, y todo ese crecimiento se lo había llevado la élite. Entonces la gente siempre está igual, ¿no? Bueno, entonces, no sirve de nada, aunque parezca muy taxativo mi término, no sirve de nada que un país crezca si en definitiva ese crecimiento se lo llevan 5 vivos y el resto de los ciudadanos no tiene ningún tipo de mejoría. Vos lo dijiste, Seba, acá siempre hablamos distribución justa de la riqueza. Si un país crece porque mejoran sus números, porque la capacidad instalada en las industrias mejora, porque hay pocas personas desocupadas, porque hay cada vez más exportaciones, porque el saldo comercial es cada vez mayor, pero eso se distribuye equitativamente, todos salimos ganando. Las élites, como vos decís, Seba, van a ganar más plata y en definitiva se va a producir el ascenso social de las personas más postergadas. Entonces me parece importante demoler este mito de una vez por todas. Ya te dejo, Anita, demoler este mito de que sí, qué bueno crecer. No, hermano, crecer, pero tenemos que desarrollarnos, y celebro que el presidente parece que lo tiene claro. ¿Sí, Ana? No, quiero hablar de la famosa teoría del derrame. La mentirosa teoría del derrame. Que en realidad nunca es cierta, porque los ricos siempre van a tirar ricos y van a ser más ricos, y los pobres van a ser más pobres. Creídos y defendiendo a los ricos que los convierten en más pobres. Son los mismos que los convierten en pobres. Sin embargo, hoy defienden, hay un sector de la sociedad nuestra, pobre, que defiende a los ricos, valga la redundancia, que los convirtieron en pobres. Tal cual, lo que sí, digo? sí. Las pequeñas pymes han sufrido terriblemente con los 4 años de liberalismo. Sin embargo, hoy muchas de ellas los defienden. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Entonces, un país, yo creo que lo real y lo maravilloso, lo idílico, sería que crezca, que produzca, y que ese derrame sea cierto y de alguna manera se beneficie a los que están abajo, ¿no es cierto? Al trabajador, al tipo que produce. Eso sería lo normal que debería suceder, sí, ¿no? Por eso queremos desterrar. No siempre es así. Por eso queremos desterrar este mito de crecer por crecer y no hablar de la distribución de lo que supone ese crecimiento. Y terminó diciendo Fernández, y lo quiero señalar, dedicó unos minutos a desmentir a quienes dicen que el país se paralizó con el tema de la pandemia. Nadie se detuvo, dice Fernández. No se detuvieron los científicos, no se detuvo la obra pública, tampoco la construcción de colegios. No se detuvo absolutamente nada de lo que era poner en pie la Argentina. Lo que ocurrió es que había algo más importante en ese momento, que era cuidar la salud de los argentinos. Y eso ocupó nuestra atención, pero no nos detuvo. Y terminó con una frase que yo celebro y que tiene que ver con crecer pero desarrollarse también. Dejar de ser el granero del mundo, el famoso granero del mundo en el que nos convertimos en algún momento después de la Guerra Mundial, para tener ciencia, tecnología e industria. Sí, 2 cosas rápidas. Que la cuarentena estricta como tal duró un par de semanas y después se fue deteriorando, es decir, las restricciones se fueron sacando, o sea que esa estupidez de la cuarentena eterna es muy difícil de sostener. Y después recordemos que dio los IFE y los ATP, que si bien puede que no haya sido suficiente, lo cierto es que la economía se movió, ¿ok? Entonces, recordar eso más que nada. Bien, desterramos un mito más que siempre nos vendieron, y la verdad que yo no veo programa de televisión o programa de radio que señalen esta diversidad, esta diferencia entre crecimiento y desarrollo. Me pareció importante señalarlo. Ani, vos también tenías algo que tiene que ver con soberanía de alguna manera, ¿no? Claro, yo insisto en que nuestro país, y como todos lo ven, pierde cada día soberanía. Hoy estamos hablando de la soberanía fluvial. Hace un mes atrás, dicen como de noche y sin levantar demasiado polvo, hubo un hecho fundamental y hemos perdido la soberanía sobre nuestro río Paraná. Un río Paraná que constantemente
constantemente fue abusado desde el año 1995. Y no sobre el Paraná, sino también sobre toda la costa atlántica. Que el gobierno, la verdad que el gobierno nacional parece que está mirando otro canal, está ocupado por la deuda externa, está ocupado por el FMI, por la deuda, por esto, por aquello, pero por todos conflictos, pero no ha sacado la vista de cosas tan importantes, entre otras, que venimos recalcando, como la megaminería, los buques que se roban nuestra pesca, ha sacado la vista de lo que pasa en la hidrovía del Paraná. El pasado viernes, el 14 de enero, la empresa naviera, Maruba, cambió la bandera del remolcador de empuje Río Piraiguazú, amarrado en el puerto de Corrientes, y le colocó la barrera paraguaya, es decir... La bandera paraguaya. El buque es argentino, tenía tripulantes argentinos, pero decidió acogerse a la ley impositiva que rige en el Paraná. Entonces, ¿qué hizo? Cambia la bandera, porque está así por ley permitido, cambia la bandera, saca a los tripulantes argentinos y subió todos los paraguayos. Creó un caos, dejó sin trabajo a todos los tripulantes. Pero esto está avalado por una ley que ya en su momento, dicen, la creó Perón en el año 1947, pero claro, esa ley lo que decía es que todos los buques, toda la mercadería argentina tiene que ser transportada por buques de bandera argentina. Y entonces se le daba alguna conveniencia inocente a que todo buque de bandera extranjera pudiera navegar libremente por el río Paraná y pudiera transportar su mercadería sin pagar impuestos. Eso decía la ley de ese entonces. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros teníamos muchísimos buques de bandera argentina que transportaban todo el tiempo por el río Paraná la mercadería que vendían, obviamente. Señalo que estás hablando, señalo, bueno, eso, correcto, pasaron 75 años. Correcto, eso después con el tiempo se fue perdiendo, y hoy, o mejor dicho, el 14 de enero, hizo el sepelio del último buque de bandera argentina. Hoy no hay un solo buque de bandera argentina sobre el río Paraná. Entonces, ¿qué hacen? Estos buques que transportan mercadería argentina lo hacen con bandera paraguaya. Quiere decir que como tenés bandera paraguaya, te acogés a la libre navegación de esa ley vieja que no se reformó y no pagás impuestos al ir y venir de nuestro propio río. Entonces, la última bandera celeste y blanca se ha perdido sobre el río Paraná. No tenemos ya sobre el río Piraiguazú, se constituyó así en el símbolo de la tragedia, que es la pérdida de la soberanía fluvial en la República Argentina. Y a mí en lo particular, me gustaría que el presidente y toda la gente que tiene en el gobierno tuvieron acceso a un libro que vos recordarás, creo que vos me lo nombraste alguna vez, del escritor rosarino Luciano Orellano, que dice Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Sería bueno que lo lea para que pueda reaprender lo que es la soberanía. Él y todos los que participan de este gobierno, no digo de otros porque viene pasando hace rato, pero de este gobierno porque se ha perdido el último buque de bandera argentina. Y me gustaría que lo lean, me gustaría que reaprendan lo que es la soberanía y la importancia de la soberanía sobre el agua del río Paraná, que es el sexto más navegable del mundo. No solo del río Paraná, sobre el río de la Plata, sobre el río Uruguay, sobre el Pilcomayo, que puedan aprender un poco qué es la soberanía, ¿no? Hoy es irrisorio que todos los buques que transitan estén fabricados acá y tengan la bandera paraguaya. Entonces de esta manera no pagan impuestos. O sea, mirá lo que pierde el país. Al circular libremente, perdemos que los tripulantes estén, todo ese sector de la Marina Fluvial que trabaja para la Marina Fluvial esté desocupado. Y que además perdamos importantes ganancias como país. Así que tenemos, dice acá Menfo Giardinelli, en su editorial, Argentina, al igual que todos los buques paraguayos que pululan por los ríos Paraná y de la Plata, y en los que no se admiten tripulantes argentinos, porque, como señaló en algún momento el de transporte fluvial, Feliciano Ramos,
nosotros tenemos que pasar muchos requisitos, exámenes, trámites y requerimientos que son injustos y terminan las empresas navieras paraguayas no contratándolos, o las mismas argentinas que tienen bandera paraguaya, se quedan con los tripulantes oriundos de Paraguay porque le pagan menos, tienen menos requisitos. Entonces, el río Paraná se ha convertido en un verdadero paraíso fiscal, lo que le permite a ese convertirse en una tercera o segunda flota pluvial del planeta. En 1992 Paraguay, a Paraguay me estoy hablando, ¿no?, que lo convierte en la segunda empresa fluvial del planeta. Porque de 100 buques que tenía, escuchá cuántos tiene hoy Paraguay, 5.000 buques, y todavía continúa creciendo. Nosotros le hemos permitido que ellos crezcan mientras que nosotros venimos en bancarrota y nos quedamos sin ninguno. Así que la conclusión no puede ser más ridícula, ¿no?, ofensiva, que en nuestro propio país y en nuestras aguas los buques de bandera extranjera tienen más privilegios que los nacionales. Y no solo de bandera paraguaya, también los de bandera boliviana, los de bandera uruguaya. De hecho, empresas argentinas que se han radicado en Uruguay, como Buquebus, vienen y carga pasajeros argentinos y sus tripulantes que son uruguayos. Entonces, todo esto la verdad que es... Sí, perdón, ¿querías decir algo, Sebastián? No, simplemente que lo que más molesta es el silencio del presidente. El silencio, cuando no dice nada, ¿no? No aclara qué va a hacer, qué no va a hacer. Por eso. ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta que nosotros hemos perdido? O sea, han permitido que se siga perdiendo la soberanía y que con este último buque se ha perdido totalmente la bandera argentina transitando las aguas de nuestros propios ríos. Increíble, ¿no? Increíble, pero es real. Y además dice, los buques son argentinos, con tripulantes obviamente, lo acabo de explicar, paraguayos, pero lo más sospechoso es que sean argentinos quienes se oponen a que se cambie esta ley y además dilatan tratar este tema. Qué raro, ¿no? Raro. ¿No les parece raro? A mí desde que iba a la escuela primaria me dijeron que había una revolución de mayo, me dijeron que había un día de la independencia, pero resulta que seguimos regalando nuestro litio, nuestro petróleo, todas las exportaciones que van por el río Paraná no pagan impuestos. Así es. Se nos lleva la minería, se nos llevan las toneladas de pesca, de riqueza hictícola. Así es. Argentina es el país del no me acuerdo. Nadie sabe nada, nadie pone los puntos donde debe ponerlo. También desarrollarse implica defender nuestra soberanía. Nosotros desde aquí, desde Munro Vicente López, FM Signos, con nuestra mayor humildad, queremos señalar estas gravísimas deficiencias y problemas que tiene el país. Siempre con ánimo de construir. Vamos a nuestra primera pausa.
En tiempos de triste belicismo, podríamos decir, en tiempos en los que el ser humano nuevamente intenta solucionar las cosas a través de la violencia, de las armas, de la destrucción, de la muerte, del asesinato masivo de inocentes y demás, como lo que estamos viendo lamentablemente en Europa, creo que nunca viene mal recordar a un hippie, ¿no? Alguien que realmente creía en la libertad, en la libertad auténtica, no la libertad careta de la que se habla muchas veces, y que realmente creía en la paz y el amor como la solución, como lo que iba a cambiar el mundo. Y me estoy refiriendo a el artista Jimi Hendrix, ¿no? Que por ese motivo, entre otras cosas, elegí un tema de él para esta ocasión, ¿no? Un tema que se podría traducir, creo yo, como libre de piedras, una cosa así, y que de alguna manera habla del estilo de vida que tenía este artista, ¿no? Esa idea de que uno tiene que, la libertad es ahora, uno tiene que ir de un lugar a otro, tiene que ser libre, tiene que vivir su vida, no tiene que estar atado a nada, ese tipo de cosas, ¿no? Una filosofía bastante espiritual. Pero en este caso yo lo puse más que nada por la cuestión antibelicista, ¿no? Por el concepto de paz y amor. Este tema para muchos es una especie de himno de la contracultura, o sea, lo contrario al conservadurismo. También una crítica a todo lo que es el materialismo, el estilo de vida usual que muchas veces hay en la ciudad y que muchas veces de alguna manera corrompe al ser humano y demás cosas, ¿no? Esto es una versión en vivo que yo elegí. El tema es originalmente de mediados de la década de los 60, más o menos, cuando estaban surgiendo los hippies como movimiento social y demás. Y bueno, es una versión en vivo, ¿no? Este tema muchas veces duraba de 10, 15 minutos, duraba mucho en algunas versiones de los históricos recitales de Hendrix, ¿no? Y bueno, hablando de esto y de la cuestión de la paz frente a la guerra, lamentablemente tengo que hablar un poco de lo que ha sucedido en esta semana, en toda esta semana por el tema Rusia-Ucrania, como ya todos más o menos saben. Ahora quiero enfocarme en este tema, pero más que nada para hablar de cosas curiosas y cosas que me parecen que son inconsistencias, cosas que no me cierran realmente, creo que a muchos no nos cierran, y que al menos es para dejar pensando un poco, ¿no? Por un lado, primero las incoherencias. O cosas que a uno le hacen ruido, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve que le hablan, intentan justificar esta invasión de Rusia a Ucrania, o como uno le quiere llamar, bueno, mucha gente dice, no es una invasión, no es una guerra, no es... Bueno, en definitiva, hay ciertas cuestiones que se usan como justificación, entre comillas, que intentan justificar esto. Por ejemplo, este concepto que dice... que usa Putin o que usa Rusia actualmente, o Putin para ser más preciso, de que dice que quiere terminar con el neonazismo, con la extrema derecha que hay en Ucrania. Cosa que a mí me resulta poco coherente, no porque no sea cierto que hay un neonazismo, un neofascismo, etcétera, sino porque realmente es un problema global, ¿no? Entonces, digamos que es un problema que no está solamente en Ucrania. Y no solo el tema del neonazismo, sino lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo salvaje, como lo que acá fue Mauricio Macri, por ejemplo, y en otros países toma otra forma, por supuesto, con otras personas, pero siempre más o menos es lo mismo. Y digo yo, esos problemas sucedieron en distintos países. Que yo sepa, nadie vino... Si la cuestión era ayudar a los países a salir de la extrema derecha, a mí me extraña que esto no hubiera sucedido en todo el mundo, porque entonces estaremos con invasiones, con lío en todos lados, con bombardeos en todos lados, y yo no creo que eso sea así. Obviamente no deseo que pase eso tampoco, pero lo que quiero llegar es a que si es por la extrema derecha tiene que meterse con el mundo en general, porque la extrema derecha está llegando al poder en un montón de países. Por lo tanto, ese argumento a mí me parece poco claro, ¿no? Otra cuestión que te suelen decir es que el tema Rusia-Ucrania viene del 2014, ¿no? Y eso es otra cosa, también hace un poco de ruido. ¿Por qué recién ahora? ¿Por qué semejante estallido, semejante lío, semejante violencia de repente en el año 2022 por un conflicto que viene del 2014? Repito, no se trata de hacer apología a la guerra, ni mucho menos, ni a la invasión, ni nada de eso, sino cosas que hacen ruido. ¿Por qué, si esto era así, por qué recién ahora surge todo esto, ¿no?
Después otra cosa, ¿no? Que es cuando te salen con cosas de la época de la Segunda Guerra Mundial, sobre el estalinismo, sobre la Unión Soviética y demás. Son cosas que hace un poco de ruido que se hable de tantas cuestiones como esas ahora, como si fuera una cuestión de ahora. Es decir, ¿por qué salir en este momento con cosas que ya venían de hace 800 años? Por decir así, ¿no? Entonces esas son cosas más que nada que me hacen ruido. Y bueno, si fuera por muchos de estos conflictos, imagínense cuántas guerras o invasiones se estallarían en todo el mundo. Entonces eso creo que no cierra del todo, ¿no? Y otra cosa, si bien todos estos motivos podrían ser válidos, suponiendo que fueran válidos, ¿cómo usás eso para justificar, por ejemplo, la matanza de inocentes? Porque todos sabemos que hay un montón de gente en el medio que ya está muriendo por los enfrentamientos, por las bombas, por lo que sea, ¿no? Entonces eso no tiene mucho sentido, porque todos sabemos que los ataques no son solamente entre fuerzas militares, sino que siempre muere gente que no tiene nada que ver, que por ahí ni siquiera estaba a favor de ese enfrentamiento y se la tiene que bancar igual, ¿no? Obviamente que dentro de eso también hay mujeres, hay chicos, hay todo, porque cuando hay destrucción, la destrucción es una cosa caótica, se lleva puesto a toda la gente, así que ahí no hay destrucción buena y destrucción mala, eso es lo que quiero aclarar. Y bueno, simplemente menciono algo que dijo un pensador, no recuerdo bien el nombre, un escritor que dijo: hay dos cosas que ya no van más en estos tiempos. Los gobiernos, digamos, basados en ideas religiosas, o sea, donde una persona dice yo tengo el poder porque a mí me designó un ser superior, por ejemplo. Gobiernos, bueno, como era en otra época, que la iglesia y el Estado era lo mismo. Eso hoy en día no cae bien. Y otra cosa que no cae bien, es especialmente el tema de las dictaduras militares, ¿no? Y es en esto en donde quiero hacer el foco, ¿no? La idea de que con la fuerza militar y con las guerras y con el belicismo fortalecemos la patria. Bueno, más que nada es una crítica hacia eso. No, te iba a comentar justo que estabas hablando de eso, que nunca en mi vida pensé que en pleno siglo XXI, cuando vos podés ir por las negociaciones diplomáticas, tengan que acudir a la violencia. Sí. Y no justifico, no vamos a hablar del conflicto que tienen ambos, quién tiene razón, si uno u otro. Claro, lo que no justifico es que un país de la envergadura, estamos hablando de la segunda potencia mundial, quiera agredir o destruir, que en realidad si quiere ya hubiera desaparecido del mapa, y sí, sobre Ucrania, sobre un pueblo más chico, claro, sobre un pueblo más chico, más allá de que tenga o no razón. En este momento creo que todo el mundo tendría que ir va por la vía diplomática. Estos señores invaden con la guerra, no sé, para demostrar a ver quién es más fuerte. Sí. Los dos están en una puja a ver quién es más fuerte. Zelensky porque pide ayuda al resto del mundo, y Putin porque se sabe, cree y es uno de los más fuertes potencias del mundo bélicamente hablando, ¿no? En otros sentidos también, pero me refiero a que cómo los países también, veo que los países lo apoyan con armas al país de Ucrania, y digo, ¿por qué no presionarlo por la vía diplomática en vez de llevarle más armas para que la guerra no termine? Uh-huh. Entonces, si vos le das armas al más chico, digo yo, ¿no? Para que enfrente al más grande, vos lo seguís diciendo, bueno, dale que vos podés, dale que vos de alguna manera lo estás, o no, estoy equivocada. Lo incentivás a que siga. Bueno, es un que tema... no entre por la vía diplomática. Claro, bueno, sí, eso también es todo un tema. Lo que pasa es que, bueno, uno también tiene derecho a defenderse, pero obvio que no le niego ese derecho. Por supuesto que esto no va así, no va para ningún lado, o para ningún lado bueno, por lo menos. Bueno, pero el país le va a quedar destruido, y la gente habrá perdido casas, los niños habrán perdido mucho su vida, hay más de 20 o 30 chicos, más los declarados, andás a ver cuántos más quedaron en el camino. La gente, ¿a qué casa van a volver si está todo destruido Kiev? Claro, bueno, esas, claro, son todas, todas incoherencias que pienso yo, cosas poco coherentes que tienen que ver con por qué surge esta invasión, esta guerra, este enfrentamiento, como le quiera llamar cada uno, porque encima hay una discusión sobre cómo le llamamos también. Bueno, ahora, esto encima obviamente tiene las consecuencias globales, ¿no? Que perjudican incluso o sea, consecuencias de todo esto que perjudican al mundo, como el tema de que, cosas más económicas, ¿no? Que aumentan los commodities, todas esas cosas, más técnicas, ¿no?
de cómo el mundo queda perjudicado o influenciado a raíz de eso. O sea, no es un tema entre ellos nada más, es un tema que todo el mundo queda afectado. No es, y bueno, por la envergadura, por ser Rusia quien es. Claro, para recordar, ¿no? Porque si no parece es un tema de ellos nada más. Y terminamos todos metidos, ¿no? Y después también porque se generan consecuencias que perjudican a Rusia misma, ¿no? Sanciones no solo económicas, sino cosas como que te dejen afuera de un torneo, afuera de una competencia, afuera de tal cosa, Rusia no participará en el campeonato del otro. O sea, una serie de problemas que se dan como un efecto dominó, que no termina nunca. Es un efecto dominó, claro. Y es un efecto dominó que, en mi opinión, de ciudadana común, no soy analista político, pero visto como ciudadana y como argentina, desde acá, desde la otra parte del mundo, digo, y recuerdo, por la edad que nosotros más o menos hemos visto, y hemos leído y hemos estudiado de chicos, incluso en la escuela, ¿cuántas veces Estados Unidos invadió otros países, mandó la bomba de Hiroshima? ¿Quién la tiró? Ahora, el resto del mundo ahora son copados. No se le puso en contra como a Rusia, ¿no es cierto? Estados Unidos parece ser la primera potencia intocable, ¿no? Digo, claro. Mirá que Vietnam, Rusia, en Irán, en Afganistán, han mandado tropas por todas partes del mundo. ¿Y por qué no defender a esos países entonces? Claro, bueno, sí, se ve eso y se ve también una cuestión, sí. No, seguí, Seba, yo para cerrar, porque me interesa lo que está planteando Ana, después para cerrar el bloque quiero dar mi pequeña opinión, pero quiero dejarte desarrollar lo que te resta, digamos, el tema. Bueno, hay ciertas cuestiones de ingenuidad, ¿no? La idea de, no sé, Putin no va a atacar a civiles o no va a atacar inocentes, como todos sabemos que en una guerra explota todo, claro, sí. y es imposible diferenciarlo. Quien muere, claro. Y el que se salvó, que le vaya bien, y cada uno verá si se va por otro país, si es que no lo bombardean también en ese país o a ese lugar del país a donde se va. Bueno, es todo tan caótico, tan arbitrario, que pensar que las explosiones tienen moral o sentimiento, ¿no? Que claro. va a explotar acá, pero bueno, te va a pasar son nada. selectivas, claro. Me parece realmente una estupidez. Es una estupidez. Y claro, o sea, no hay guerra buena, a eso voy. Claro. Después, bueno, la negación, ¿no? Imagínense, si tuvimos a los negacionistas de la pandemia, el coronavirus no existe, ¿cómo no iban a estar los negacionistas diciendo no hay muertos, no hay invasión, no hay guerra, no hay nada, ¿no? Es todo un invento. Bueno, esa negación también, ese es otro problema, ¿no? Y bueno, más que nada eso, ¿no? Cierta ingenuidad con respecto a eso. Y después una serie de curiosidades, ¿no? Que la voy a mencionar así brevemente. Bueno, primero las grandes diferencias que ya se han visto entre las fuerzas militares de Rusia y las de Ucrania. Rusia lo supera no al doble y al triple, varias veces lo supera en el armamento que tiene, ¿no? O sea que ni siquiera es una lucha de igual a igual. Es totalmente desigual, ¿no? el enfrentamiento. O sea que por eso digo que es un abuso aparte. Y aparte, bueno, gente que no era de las Fuerzas Armadas, ya lo sabemos, gente común y corriente como nosotros, que se arma, ¿no? O sea que eso de que no va a morir gente, no van a morir civiles, se cae también a raíz de esto, o porque cualquiera que va y tiene un arma y participa, bueno, también está en riesgo. Hasta alguna que otra persona, por ejemplo, una persona enyesada, había contado que un tipo que estaba enyesado dijo, yo estoy con el yeso, no puedo, y lo mandaron a combatir igual. A partir de los 18 años, a cualquiera lo mandan a combatir en este contexto, allá en Ucrania. 60, sí. Hay personas de hecho, se van las mujeres y los niños nada más. Los varones no. De 18 a 60 se tienen que quedar. Claro. Y después, bueno, hubo algunas mujeres, algunas personas famosas, como un boxeador, creo, algún que otro deportista famoso de allá, de Ucrania, que quisieron participar por elección propia, ¿no? Quisieron participar. Y también alguna que otra curiosidad, como una fábrica de cerveza, creo que ahora fabrican bombas Molotov para defenderse de las invasiones, y que te explican cómo la hacen, cómo vos tirás la bomba, bueno, o sea, para que se entienda el nivel de delirio de todo esto. Bueno, un presidente de Ucrania que se lo ve lo más tranquilo, ¿no? Parece que es el único que no está muy preocupado, hablando de no sé dónde, porque no se sabe dónde está. Es que, ¿sabés qué debería pasar? Como antes, ¿te acordás que en la guerra salía, no sé, el rey, no sé, iba al frente de la batalla? Sí. Eso pasa en las películas. Es como que acá, claro, como que acá mandes a Putin y a Zelensky, los dos a la guerra, a ver si van, ¿no? Sí, Ponen un casco a cada uno a ver si salen en la primera línea.
Claro, sí, bueno, eso, y encima dicen que van a negociar, se juntan a negociar, qué sé yo. En medio de todo eso sigue los bombardeos, terminó la negociación, sigue los bombardeos igual, no les importa nada. Encima bombardean una estación de TV de Ucrania, que yo no sé qué tiene que ver eso con desnazificar, como dicen, con terminar con el fascismo, o sea, el nazismo, sí. Tirar abajo una cosa de televisión, no sé qué tiene que ver, o sea, digo, esto ya es una lucha por el poder más bien, ¿no? Son las comunicaciones. No, son las comunicaciones. Claro, sí tienen que ver. Está bien, pero lo que digo ya no es una cuestión estrictamente militar, porque se termina un montón de cosas metidas en el medio. Es una cuestión de poderío, de quién es más fuerte que el otro. O sea, de demostrar, Rusia lo que está haciendo es mostrar su poderío. Sí, y me apuro con esto. Bueno, después otro día lo hablaremos, el tema de la guerra híbrida y los ciberataques, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, encima se mete Anonymous, el grupo de hackers, se mete en un ciberataque a Rusia, un lío tremendo por todos lados, por donde se lo mire. Un debate muy difícil porque va más allá de izquierda y derecha, que los debates de siempre, es un tema muy, muy complejo, y que lamentablemente aquellos manifestantes pacifistas que salieron en Rusia lo reprimieron, ¿no? Una vez que pasa algo bueno, lo reprime, bueno, terrible. Yo realmente quisiera que Argentina, igual, el Frente de Todos hubiera tenido una postura más clara con respecto a todo esto. Eso es lo que puedo decir. Bueno, yo un poco para cerrar el bloque, estamos con muy poco tiempo, pero lo único que puedo aportar es que a veces la edad ayuda y sirve para ver las cosas desde otro punto de vista, y yo veo que esta es una historia muy compleja, muy conflictiva, en donde es difícil decir quién tiene la verdad, quién tiene la razón, porque hay cosas que vienen ancestralmente, y esto está ocurriendo en esta guerra o esta invasión de Rusia y Ucrania. Obviamente abogamos por la paz, ninguna guerra sirve para nada. Vos hablaste de incoherencia, Seba. En realidad la guerra es ya una incoherencia, y no debemos olvidarnos lo que siempre se dice, que en la guerra el primer muerto, la primera víctima es la verdad. Y en este momento están corriendo fake news en todo el globo, con una verdad a medias, en donde se señala solamente al malo de la película, el señor Putin o Putin. Y yo creo que tiene que salir urgentemente de Ucrania, Rusia tiene que salir y dejar de invadir a Ucrania. Pero también creo que bajo ningún punto de vista un país como Ucrania puede asociarse a Estados Unidos en la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, y tener sus misiles apuntados fácilmente a Rusia y ponerlo en jaque. Con un misil en 5 minutos puede destruir Rusia. Entonces, así como le pido a Rusia que deje tranquilo a Ucrania, y le pido a Ucrania que no se sume a la OTAN, también le pido a Estados Unidos y a todos los países que nunca le dicen nada a Estados Unidos, que sancionen a este país por las guerras y las matanzas que ha hecho durante todas estas décadas, en Afganistán, en Libia, en Irak, en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. ¿Y saben qué? Y con esto termino, y lo más grave es que ni siquiera nos damos cuenta y no tenemos comunicadores que lo digan de esta manera. ¿Saben qué? Nosotros, apoyando a Estados Unidos en esto, o hablando solamente de que el malo de la película es Rusia, nos olvidamos que hay una sede de la OTAN en nuestro territorio, en nuestras Islas Malvinas. Y apoyando a Estados Unidos y apoyando a Inglaterra en esto, marcando solamente el desprestigio de Rusia, estamos aceptando que en nuestro propio territorio haya una sede de la OTAN. Entonces, seamos un poco más coherentes, tengamos prudencia cuando opinamos, y sepamos que las potencias tienen que ser responsables también de lo que sucede en el mundo. Y así como hablo de potencia, hablo de Rusia. Y así como hablo de potencias, también hablo de China, y también hablo de Estados Unidos. Todos tienen su responsabilidad. Vamos a nuestro segundo corte, por favor. Mariano Mas, Industria Gráfica.
las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica, México 651, Capital Federal, 4331-5762 o 4331-5764. Vamos con, acá estamos escuchando otro tema hippie, ¿no? También en este caso del año 70, de una banda llamada The Velvet Underground, que fue muy famosa en ese tema, en esa época. Una banda, tan influyente que de hecho se llegó a decir que cualquiera que lo escuchaba en esa época después armaba su propia banda hippie psicodélica, ¿no? Era una época de mucha inspiración. Y bueno, acá estaba Lou Reed, no sé si se acuerdan de Lou Reed, que falleció hace unos 10 años y se habló mucho de él en su momento. Vamos con lo que viene, con un último tema para cerrar. Gracias, Sebas. La verdad que el último tema para cerrar es un tema bastante doloroso para mí como mujer, que sigan sucediendo estas cosas frente a las narices, por decirlo de alguna manera, de todo el mundo. Esta vez sobrepasó todos los límites. La violación de esta niña, porque 20 años es una niña, en Palermo, a plena luz del día, en Plaza Serrano, un lugar que yo digo, nadie habla de esto, pero yo digo, es una salida de boliches, hay muchos barcitos en esa zona, hay mucha juventud en esa zona, eran carnavales, porque fue este fin de semana, como todos sabrán. Digo, ¿qué hacía la policía de la ciudad que no vio nada? No había patrulleros. En horas del día, la policía correcto. de la ciudad en horas del día, en un auto que había 6 chicos, uno tocando la guitarra, el otro haciendo cola afuera para violar a la chica esta que la drogaron, a la niña, es una nena, una chica joven, que fue drogada, que fue llevada a ese auto, casi prácticamente sin que ella tuviera noción de nada de lo que sucedía. Ya todos habremos visto, todas nuestras escuchas habrán visto, nosotros todos también hemos visto los videos, y digo, ¿cómo puede ser que esto siga sucediendo delante de todo el mundo, que siga sucediendo y a la hora de la justicia condenarlos? Es una pena que tiene violación en lo que llamamos grupal o en manada, como se dice, de 8 a 20 años y terminan dándole 10 y termina saliendo por la mitad. ¿Cómo puede ser que siga sucediendo? ¿Cómo puede ser que no haya policía en la puerta? Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que no haya policía en la salida de los boliches, en las plazas, que sabés que los chicos en carnavales a las 7, 8, 9 de la mañana están afuera, que no volvieron todavía a sus casas, que era un fin de semana largo donde se daba y se prestaba para este tipo de situaciones? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que los primeros que tuvieron que ayudar a la chica sean ciudadanos comunes? Gente que estaba en una panadería enfrente, que vio cosas raras, llamó al 911.
Digo, yo espero que realmente en este momento, en este caso, se haga y se tome los recaudos, la justicia tome los recaudos para dar una condena ejemplar. Porque basta ya, es horroroso los videos que pasan por la chica, que ya dentro del boliche sucedía, que la tocaban y que la manoseaban. ¿Cómo puede ser esto que las mujeres todavía sigamos siendo cosificadas? ¿Cómo puede ser que un periodista diga, y bueno, periodista en la televisión, conocido por todos, Flavio Azaro, que diga que bueno, por ahí la chica quiso ir y después, como vio que todos la miraban, se arrepintió, o que todos se enteraban, se arrepintió. A ver, no importa si quiso ir, no importa si quiso estar con 1, con 2, con 3 o con 10, no puede ser violada. Una mujer no puede ser violada. A ver si lo entendemos. Terminemos con ese concepto machista. Si ella quiso ir y tener sexo con 1, con 2, con 3 o con 10, da lo mismo. Si fue consentido, da lo mismo. Pero no si fue violada. Puede trabajar en la prostitución y tampoco está bien la violación. Tenemos que terminar con esto. Una mujer violada, una mujer que no tiene sexo consentido, no es no. Terminemos con esto. Tengamos una justicia que en este momento sea ejemplar. Sí, eso de la justicia está muy bueno. Habría que verlo más en profundidad, qué dice la ley sobre esto. Y bueno, y después la cuestión cultural de la que hablamos siempre. Y también hay un tema del rating, ¿no? Que los tipos tienen que llenar el noticiero con cualquier cosa, y a veces los periodistas o los comunicadores se ponen a hablar estupideces para llenar el rato y dicen idioteces como la que dijo este tipo. Este tipo de idioteces no las puede decir, sí, Daniel. Y encima, también porque es un canal en donde la libertad de expresión la llevan a tal extremo que cualquiera dice cualquier cosa irresponsablemente, ¿no? Y una última mención. Recuerden que el 8M, el 8 de marzo... El 8 de marzo es el Día de la Mujer, justamente. Sí, probablemente va a haber una marcha importante la próxima semana. Entonces, es importante también para expresar todo esto. Sí, no, yo quiero marcar mi indignación también como hombre. Vos estabas marcando tu indignación como mujer y nunca me voy a poder poner en ese cuerpo, por así decir, pero escucho tu indignación, entonces yo siento lo mismo como hombre, porque me pregunto, ¿qué pasa por la cabeza? Tenemos un minuto nada más, pero antes de irnos, ¿qué pasa por la cabeza de esos seres humanos? Acá nos escribe un par de oyentes que nos felicitan por tocar este tema, que está muy bien lo que estás diciendo vos, Ana. Otro oyente nos dice que estas personas, estos violadores, son verdaderos animales, no son seres humanos. ¿Qué pasa por la cabeza de ese ser humano, en este caso que es hombre y en forma totalmente desprotegida, violenta, animal, en el mal sentido, ataca 6-1, 6 personas, 6 hombres, se quieren valer del cuerpo de una mujer? ¿Qué tipo de cobardía que no tienen? Está consciente. ¿Qué Encima, tipo de en este caso, cobardía? Porque no solamente hay que ser muy cobarde. Hay que ser muy cobarde. Yo lo único que espero es que la condena sea ejemplar, y cierro con esto. Acabo de ver en un noticiero antes de venir, que una de las chicas, una chica de Carapachay, es decir, de aquí, de Munro, Carapachay, tuvo un problema con uno de los chicos y no lo denunció en su momento. Esa chica podría haber sido nuestra hija, nuestra sobrina y qué sé yo. Claro, ya nos estamos despidiendo. Antes de terminar, tiene que ponerse en práctica la ley de educación sexual integral. Bueno, será hasta el próximo miércoles. No nos queda más tiempo para seguir hablando sobre este tema. Y bueno, que tengan una maravillosa semana. Bueno, gracias a todos. Buenas noches, Argentina, en donde quiera que estés.